CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en una emisión más de Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX Feministas, y me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a mis compañeras, las constituyentes Verónica Palafox e Ivette Petricholi. ¿Cómo están, chicas? Hola, me da mucho gusto también estar con ustedes, Ivette, Ivonne. Qué gusto estar aquí en esta emisión más de Gafas Violetas. Qué gusto que siga nuestro programa adelante a pesar de las vicisitudes y todo. Estoy muy contenta porque, bueno, tenemos este espacio y hay que aprovechar de que podemos comunicarnos con las mujeres y con toda la audiencia que le interesa. Hola, ¿qué tal, compañeras? ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Ivonne? Pues así es, nosotras vamos a resistir en cualquier medio en el que podamos, pues, compartir información que pueda ser útil a todas las mujeres, a las niñas, y pues estoy igualmente contenta de estar en una emisión más con ustedes. Las constituyentes marcamos precedentes. Bueno, compañeras, pues en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de lo que se ha estado sucediendo en nuestro país, específicamente en el estado de Querétaro, y pues con una noticia que pues yo creo que ha hecho reflexionar a bastantes personas pues justamente de este país, ¿no? A mujeres, a hombres, a impartidores de justicia. Y bueno, resulta que una niña, una pequeña de 14 años, fue violada, sufrió un abuso sexual y pues como consecuencia de este también vive un aborto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que es criminalizada por parte de la fiscalía. La fiscalía va a pedir 3 años de cárcel para esta menor y además 518,000 pesos como reparación del daño, ¿no? En este caso, pues, ¿para quién? Para su agresor, porque resulta que él tiene la calidad de jurídica, ¿no? Como, pues, víctima. Entonces, tenemos aquí, pues, varios elementos que nosotras podríamos, analizar. Algo muy importante que quiero mencionar es la fuerza y la participación de las feministas en el estado de Querétaro, en específico de esta colectiva que se llama ADAX Digitales. Ella pues la apoyó, ahora sí que la acuerpó, la asesoró y estuvo ahí, incluso pues fue la que se dedicó a poder dar a conocer esta situación, pues ya que se encontraba en una etapa del juicio donde estaba pasó de esta etapa intermedia, pues ya iba próxima a una sentencia, entonces había que apurarse y creo que lo hicieron de la manera correcta, ¿no? Utilizando pues todas las redes sociales y todos los medios que pudieron para dar a conocer el caso y para señalar específicamente que la fiscalía en este caso estaba siendo omisa y solamente estaba criminalizando a Esmeralda. ¿Cómo? Pues porque no había una carpeta de investigación que estuviera ahora sí que investigando el delito de abuso sexual. Estamos hablando de una menor, es una niña de 14 años y yo creo que pues nosotras que estamos aquí compartiendo el día de hoy este espacio y las mujeres que nos escuchan, podríamos coincidir en que definitivamente nunca sabemos cuando pasa nuestra primera relación sexual cómo fue o cómo es o a qué vamos. O sea, me parece que a los 14 años mucho menos puedes estar informada, ¿no? No, ella, Esmeralda, en algunas declaraciones, pues ignoraba que estaba embarazada, ignoraba qué estaba sucediendo con ella y con su cuerpo. Entonces, como tal, pues ni siquiera tuvo un apoyo o a quién acercarse, a quién decirle, ¿no? Entonces, la fiscalía pues está siendo omisa de este delito, a pesar de que en la carpeta que sí se inicia, ¿no? De homicidio calificado por este aborto que ella tiene, ahora se hacen pruebas prenatales y bueno, ahí sale que quién es el papá, ¿no? Y entonces no se estudia esto cuando creo que debió haber sido, o sea, ya tienen unas declaraciones y el Ministerio Público está obligado a investigar los hechos, ¿no? O sea, hay un responsable, hay una niña, entonces no se dedican a criminalizar a Esmeralda.
Afortunadamente, creo que la presión social y la intervención del gobierno federal, pues, ha causado una toma de decisión en beneficio de Esmeralda, pero hay mucho que analizar. Digo, también tenemos el tema de que en el estado de Querétaro aún está penalizado el aborto, entonces hay muchas cosas que salen de esta situación que está pasando. ¿Qué opinan, compañeras? Primero, creo que también es importante aclarar que ya hubo un desistimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro de esta imputación que mantenía contra la menor de 14 años. Y esto se da no por una cuestión de que la Fiscalía haya dicho por sí misma, ay, tienen razón lo que se está diciendo y vamos a analizarlo, sino obviamente por la intervención y el movimiento de las mujeres, sobre todo de estas colectivas feministas, que hicieron tal presión y tal, pues digamos, difusión de información al respecto del mismo que obligaron de alguna manera que se convirtiera en un caso mediático y que obviamente se pudiera obtener un beneficio para la menor. Sin embargo, lo que comentábamos detrás de cámaras nosotras, ¿cuántos casos no hay parecidos donde lamentablemente no tienen ese foco mediático y por lo tanto las menores siguen pues sufriendo esta persecución por parte de las fiscalías, ¿no? Una cosa que a mí me parece lamentable y que no hallo cómo justificarlo es como si las personas que están a cargo de estas fiscalías o trabajando en ellas son supuestamente especialistas en leyes, no entiendan cuando ven a una menor embarazada que se trata de una violación sexual desde el primer minuto en que hay un caso de este tipo. Que no sepan reconocer que una menor no puede hablar de un consentimiento sexual, una menor de edad que tiene relaciones sexuales es porque es manipulada para tratar de decir o de proyectar que está entendiendo lo que está haciendo, cuando en realidad no es así, es una niña que no está en condiciones ni para tener un bebé, además, físicamente ni mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, entre las irregularidades y los aciertos que se dan a partir de que se da a conocer el caso de esta niña de 14 años, pues está eso, la intervención finalmente de las autoridades, perdón, de los grupos feministas a favor de la, pues, justicia para esta pequeña. E insisto, hay que ver o hay que esperar estos otros casos que no se han dado, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención es esto de las estadísticas, ¿no? Que en algún momento se llegaba a decir es que no hay mujeres en prisión por el delito de aborto. A nadie se le está pues juzgando por el delito de aborto, lo cual es cierto, pero ¿por qué no meten a las mujeres como tal a la cárcel por aborto, sino por homicidio en grado de parentesco? Entonces ahí ya les voltean, digamos, pues todo porque no hay estadísticas que hablen de esto, que es una violencia totalmente dirigida hacia las mujeres, ¿no? Pienso que en este caso ha evidenciado una gran deficiencia en las instancias de justicia, donde no existe realmente la perspectiva de género feminista, no existe el respeto, o sea, aquí se violaron no nada más los derechos de esta niña como mujer, ¿no? Como una mujer menor de edad, sino también los derechos de la infancia, porque entre los derechos de la infancia está el estar informados, el tener la información, la protección en todos sentidos, atenderlos de acuerdo a su edad, porque según la cuenta de los meses de embarazo, se embarazó a los 13 años, o sea, realmente, como tú dices, a los 13 años no puedes decidir, como dicen, fue consensuado cómo, ¿no? Sino a esa edad pareciera que a lo mejor hay niñas que dicen, ah, no, ya está muy desarrolladita o ya es muy lista, pero de todas maneras, todavía tu madurez emocional, tu madurez física no da para una decisión de estas, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente sí ha vivido abuso tras abuso y está en una familia donde pues realmente como en muchas familias no hay una atención a los chicos, a las chicas, o sea, no juzgo a los padres porque no soy nadie para juzgar a los padres, pero creo que en la sociedad en general no se ha dado toda esta atención a la educación sexual, que es uno de los derechos
sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres, el derecho a la información, el derecho a la educación, pero desde edades tempranas. Ya lo hemos visto nosotras con las especialistas en sexualidad que dice, no, no hay que esperar a que tenga 18 años para explicarle o para decirle cómo vivir su vida sexual. O sea, una criatura desde los primeros años de vida debe de conocer el respeto a su cuerpo, debe de reconocer cuándo está siendo violentada. Y entonces aquí vemos muchas deficiencias y estas todavía se trasladan a las instancias de justicia, a una sociedad que la juzga o que te juzga para bien, para mal, ¿no? Porque aquí pues, la sociedad se dividió por toda esta información de los medios, dependía cómo los conductores hacían las entrevistas, ¿no? Si la criminalizaban, si no la criminalizaban, o sea, qué decían los entrevistados, qué decía el juez, qué decía la fiscalía. O sea, todo este entorno que se creó en torno a esto nos demuestra que nuestra sociedad, los mexicanos no tenemos esta capacidad como para que nuestras chicas, nuestros chicos tengan una verdadera educación sexual y con una perspectiva realmente de género feminista para nosotras, ¿no? Que realmente se nos atienda en todas de manera integral, ¿no? Física, emocionalmente. Entonces, pues esto pues, nos pone así que al descubierto todas nuestras deficiencias pues, como sociedad y a las instancias oficiales dentro de lo que les toca, sean educación, sean de bienestar, cualquiera tiene una responsabilidad en esto. Una cosa importante que mencionaba Ivette es esta cuestión de que a partir de este caso se pide o se quiere impulsar la despenalización del aborto en el Estado, que yo creo que eso es algo que puede tener como una consecuencia positiva de lo que ha sucedido a partir de la mediatización del caso Esmeralda, ¿no? Así es, Ivonne, tanto para la despenalización en Querétaro como para la impartición de justicia, ¿no? O sea, se siente un presente para decir, creo que les falta mucha capacitación, ver los casos con perspectiva de género y pues justamente en el comunicado que salió hoy con respecto a esta visita que hizo Citlali, comentaban esto, ¿no? Que dentro de los acuerdos de colaboración, pues está capacitar al personal y además investigar al personal que tuvo a su cargo esta carpeta de investigación y ver quiénes hicieron acciones, pues ya sea por omisión o por comisión, para que se les inicie también una investigación a ellos. Y yo creo que eh, será una labor nuevamente de las feministas estar vigilando que esto se lleve a cabo porque no hay otra manera. Hay muchísimo esta perspectiva que la estigmatización acerca de las mujeres y la misoginia está impregnada, pero en todos lados, o sea, incluida en las mujeres, uno las escucha y dices, bueno, sé que no tienen esta perspectiva feminista, pero caray, somos mujeres, ¿por qué no de pronto estar de este lado, ¿no? Y ya digo, hacer la investigación, yo estoy convencida de que tienen que ser muy imparciales, pero creo que todavía hay demasiada misoginia y demasiado machismo en estas instancias de gobierno. Y pues yo creo que las feministas lo han logrado, las compañeras del estado de Querétaro y todas en general en el país que se movilizaron y que estuvieron haciendo esta información que viajara y que se volviera tan viral, sí tuvo una consecuencia favorable para Esmeralda, esperemos que para todas las mujeres en Querétaro, pues queremos que las niñas sean niñas, no madres, ¿no? Entonces, pues, ese sería mi comentario, compañeros. Sí, yo creo para finalizar aquí, yo creo que también a veces se nos olvida que hay una contraparte, o sea, quién embarazó, quién violó, quién agredió a estas niñas, ¿no? Sea de la edad que sea, ¿no? Entonces, normalmente se les disculpa a ellos, ¿no? Porque ella lo aceptó, yo no lo hice de mala voluntad, entonces, y la sociedad misma, los jueces y las partes juzgadoras tampoco, o sea, difícilmente también hay una sentencia para el violador, ¿no? En este caso, pues el juez ni siquiera, a ver, lo citamos y a ver tu parte,
parte que hiciste, ¿no? Finalmente, como decíamos, de algunos, es que también es menor de edad, sí, pero 4 años mayor que ella, y en 4 años, en esas edades, en la adolescencia, pues hay una gran diferencia entre la madurez mental y la fuerza física y todo, ¿no? Entonces yo creo que también se les olvida a los juzgadores, se enfocan en juzgar a las mujeres, y en este caso a las niñas, pero no se enfocan en realmente hacer justicia hacia los violadores, hacia los que abusan de ellas y a quienes las manipulan para pues hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces creo que ahí son otro aspecto que también habría que poner atención. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. El día de hoy tenemos una entrevista con una compañera y pues bueno, quiero que sea ella misma quien se presente, que nos diga a qué se dedica, qué hace, y ella es Consuelo Andrade. Hola Consuelo, bienvenida. Hola, mi nombre es Consuelo Andrade, soy bibliotecaria en la FES Acatlán, soy sindicalista, por supuesto, Mirada Violeta, pertenezco a una colectiva que se llama Violetas de la Náhuac, del ESTUNAM. Nosotros participamos en un seminario permanente que se llama Género, Trabajo y Sindicato, precisamente con la intención de combatir la violencia en las áreas laborales, sobre todo en temas de género. Cuéntanos de tu colectiva, Consuelo. ¿Cómo es que se organizaron? Tú entraste cuando ya estaban organizadas, tú eres de las fundadoras. Platícanos cómo se creó. Bueno, la colectiva surgió a partir del sindicato Género, Trabajo y Sindicato. Este seminario se formó con la intención de capacitarnos en temas de género, pero sobre todo con el afán de combatir la violencia laboral hacia las mujeres. Nosotras convencidas de que hay muchas cosas que todavía faltan hacer en temas laborales, empezamos a hablar. En ese entonces todavía de igualdad sustantiva, todavía no estaba lo del convenio 190, o sea, había muchas cosas todavía pendientes en el tintero. Este seminario empezó hace 6 años. Entonces, digamos que teníamos un semanario, hablábamos mucho, sobre todo hablábamos mucho estábamos en plena pandemia, y qué íbamos a hacer cuando las mujeres estaban recibiendo mucha violencia en casa, porque el estar encerrados conlleva a muchos roces y se incrementó mucho la violencia. Entonces, ¿cómo podíamos llegar a través de a nuestras compañeras encerradas? Entonces empezamos a dar talleres y conferencias en línea. Y bueno, un compañero muy sororo que transmitía nuestras conferencias empezó a llamarnos las Violetas, porque sí, nosotros hablamos de estas mujeres pioneras que hicieron el semanario de las Violetas de la Náhuac, y nos decíamos, pues es un honor que nos compares con ellas, o sea, todas nuestras ancestras son como alguien, son nuestras guías, nuestros faros, son aquellas a quienes queremos seguir, emular, contribuir. Ellas han hecho mucho. O sea, ¿cuántos años tiene de historia este país y cuántos años tenemos las mujeres con el derecho al voto? O sea, es bien nuevito, apenas unos 50 años, ¿no? O sea, es nada. ¿Cuántos años tiene de democracia este país? Dices, ¿en cuántos vamos a cumplir como nación? ¿Y cuántos años hemos sido ignoradas como mujeres? Entonces, nuestro sindicato, desde que se fundó, ha tenido una gran apertura hacia las mujeres y su trabajo.
desde que se fundó, ya se pagaba una tercera hora triple a las mujeres, pensando en que nosotras, para poder ir a trabajar un tiempo extra, pues tenemos que pagar una cuidadora, alguien que nos ayude con los hijos, alguien que pague o alguien que haga la comida. Todo eso que nosotros hacemos, nosotros hablamos que tenemos varias jornadas. La jornada normal, laboral de, no sé, con un horario, en mi caso, de 2:30 a 8:30, pero aparte, mi jornada como ama de casa, pero aparte, mi jornada como cuidadora mamá, mi jornada como cuidadora hija de una madre, con un suegro, en fin, o sea, yo cuidé a mi suegro hasta que falleció a los 100 años. Entonces uno dice, esas jornadas nadie las mira. Y para poder ir a trabajar tiempo extra, obviamente nosotros tenemos que ver que alguien más realice esas acciones. Entonces, nuestro sindicato cuando se funda ya tiene esta tercera jornada contemplada y dice, bueno, pues como ustedes tienen que pagar y su sueldo se disminuye, a las mujeres se les paga una tercera parte, o sea, nuestras jornadas como mujeres desde la primera hora se paga triple. Ajá, pero bueno, eso no quiere decir que tenga 100% una mirada de género. Aún falta mucho y eso es lo que nosotros decíamos. Nosotros en ese entonces pensábamos que la mayoría éramos mujeres, porque vemos, nuestra percepción es que somos más mujeres que hombres. Todavía no estaba la proporcionalidad de género. Y entonces peleábamos por eso. O sea, si hay 19 carteras en el comité ejecutivo, ¿cuántas deberían ser ocupadas por mujeres en razón de que somos muchas mujeres? Hoy, afortunadamente, con la reforma laboral ya hay una proporcionalidad. Ya tenemos 9 carteras mujeres y 10 carteras de varones. Y dices, ¿estamos en contra de los hombres? No, por supuesto que no. Queremos igualdad, igualdad con la diferencia que tenemos, porque no es lo mismo nosotras que tradicionalmente nos encasquetan el rol de cuidadoras a ellos que nada más son, pues a veces proveedores, cuando bien son. Ajá. O sea, sin menoscabar el papel que hacen compañeros que hoy ya son muy sororos con sus compañeras, la verdad es que todavía la cultura patriarcal nos atraviesa y está enquistada en la médula. Yo tengo muchas compañeras que para ir a bailar le tienen que pedir permiso al marido y yo siempre les pregunto, pues, ¿qué no eres mayor de edad? Pues, ¿qué no ya estás grandecita? O sea, mujeres de mi edad que dicen, para poder salir a divertirme sanamente, tengo que pedir permiso. Y eso, o sea, todo eso, digamos que de diferentes dependencias coincidimos, empezamos a realizar este sindicato, obviamente con el apoyo de nuestro dirigente, que en ese entonces, en paz descanse, Agustín Rodríguez, decía, pues sí, yo admiro mucho a las mujeres, yo respeto a las mujeres, pues es su interés, pues órale, a mí no me estorba, o sea, a mí no me afecta, háganlo, nunca nos dijo que no, siempre nos apoyó. Inclusive cuando empezamos con este problema de la pandemia, él nos dijo, pues ahí están los medios de la UNAM, úsenlos, todo lo que el sindicato les pueda apoyar, adelante. Y entonces, a través de Radio UNAM TV, empezaron a transmitir nuestros talleres y demás vía Facebook y entonces nos expandimos todavía más a todas las dependencias de la UNAM. Incluso llegamos a otros sindicatos. Tenemos ahí un convenio con ellos que a través de Facebook ellos nos vieron, se hizo un enlace y ahora trabajamos en conjunto y pues, sobre todo para llegar a todas las mujeres posibles, porque la idea de esto es que las mujeres sepamos que tenemos derechos y que los ejerzamos, porque el grave problema no es la falta de leyes, hoy en día hay muchas leyes, pero el problema es que hay que ejercerlas. La verdad es que es muy interesante saber cómo es que surge esta, pues sí, esta unión que se da entre todas estas mujeres que pues obviamente luchan por sus derechos y pues dan voz a todas estas mujeres que a veces no pueden hacerla por ellas mismas. Oye,
bueno, Violetas de la Náhuatl también dan seguimiento a denuncias de violencia de género dentro de lo que es la Universidad Autónoma de México. Digo, tenemos un caso muy, eh, no quiero decir emblemático, pero muy fuerte, que fue el caso de Lesbi, en donde la querían hacer pasar por un suicidio. Entonces, Fíjate que ¿ustedes entran en esta situación? sí, de hecho, una de las fundadoras junto conmigo es la mamá de Lesbi y precisamente eh, pues nos duele Lesbi. Es algo que nunca va a dejar de dolernos, nos falta Lesbi. O sea, yo creo que todas, hasta la fecha, todas las que tuvimos el privilegio de conocerla, tenemos el honor de conocer a su madre, que para mí ella es uno de esos íconos que dices, a pesar de su dolor, lo convirtió en una herramienta de lucha. Ella se ha convertido en una luchadora social de los derechos de las mujeres y ella encabeza muchas causas de mujeres desaparecidas y de verdad que yo ella se multiplica, va, viene, muchachas hay esto, muchachas hay el otro, sí, ella es una de las que nos dice es que necesitamos esto, necesitamos aquello. Nosotras intentamos formar en estos talleres grupos de contención, precisamente porque el grave tema que tenemos en la violencia es que nos da vergüenza, nos incomoda. La violencia genera más violencia. Cuando alguien denuncia a un compañero violentador, sus amigos, sus amigas, o sea, mujeres como nosotras agreden a otras mujeres porque sienten que deben de ser solidarias con el violentador. Nosotras cuando nos llegan denuncias, tenemos algunas compañeras, inclusive creo que ustedes ya conocieron a Laura, ella es una de ellas, es una de nuestras psicólogas. En la colectiva vemos de todas las formaciones, hay abogadas, hay psicólogas, su servidora es pedagoga y comunicóloga. Entonces, no es que alguien nos dijera necesitamos tal carrera, sino que conforme fuimos juntándonos, conforme fuimos creando estas redes, pues yo soy esto, pues yo soy lo otro, pues yo soy aquello. Y entonces en aras de eso fuimos creando, pues si tú eres psicóloga, tú vas a ser nuestra especialista y vas a, o sea, todos los cursos que se pueden los tomamos, de género, de psicología. Lau es incluso especialista en el área forense, en psicología forense para temas de género. Entonces ella es mi máster también. Ella, cuando da los cursos, dices, wow, con su juventud, con su ímpetu y con esa confianza que genera en quienes se acercan a ella, porque no es fácil hablar cuando te duele la violencia, cuando la has sufrido, no es fácil. Ajá. Entonces ella crea estos vínculos de confianza, de acercamiento y les da esa contención necesaria para, pues, para seguir adelante, a veces con procesos legales, a veces no tan fuertes, afortunadamente. La verdad es que sí ha habido casos fuertes, ojalá y ya no los hubiera. Dices, después de lo de Lesbi, que fue creo que el caso más fuerte, sin embargo, pues no es el único, ¿no? Entonces, sí tenemos en la colectiva, por ejemplo, para los casos de violencia económica, de ese tipo de violencias, pues tenemos a las abogadas, tenemos a Julie Morquecho, tenemos a... ok, los nombres se me van ahorita, digamos que tienes en la lengua los que están más cercanos a ti, pero hay varias compañeras que tienen la preparación para apoyar de diversas maneras a las compañeras, ¿no? Nuestra compañera Luz María Rocha, que fue secretaria de Acción para la Mujer, ha tenido un gran trabajo con nosotros. Nuestra gran líder, Ana María Nolasco, bueno, yo la admiro, tiene años llevando teatro con temas de género a todas las dependencias. Ella
nos ha acuerpado de muchas maneras para decir, chicas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. O sea, y sobre todo es esta idea en la que trabajamos mucho, que aquí todas contribuimos. Aquí somos un gran equipo. Aquí no buscamos ni ser líderes, ni guiar, ni, digo, naturalmente se dan, digo, para mí Araceli es una gran líder, aunque ella siempre dice, no, 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 compañeras, somos compañeras. Ujú. Entonces, con esa humildad que tiene una ganadora de un premio de derechos humanos, dices, híjole, no, pues somos chiquitas, pero estamos todos los días aprendiendo y estamos todos los días tratando de aprender más. Consuelo, ustedes están en el ámbito sindical, laboral, o sea, es donde ustedes se desempeñan, pero no tienen nexos con la demás comunidad universitaria, con alumnos o con maestros, que ellos no están dentro del sindicato. Entonces, de alguna manera también se establecen algún nexo con ellos para precisamente, o con ellas, con quienes están en esas comunidades, cuando tienen alguna cuestión precisamente de acoso, de violencia hacia las mujeres. Fíjate que como estamos en redes sociales, el Facebook ha abierto un gran canal a todas las posibilidades. Entonces, a nosotros nos contactan gente de todo el país, eh, jóvenes, alumnas, no nada más de la UNAM, de otras escuelas. Y siempre hemos tratado de ser sororas y hemos tratado de apoyar en la medida de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades. Hemos creado redes de apoyo con diferentes organismos e instituciones. Entonces, sí, algunas de nuestras colaboradoras, no sé, Ana María Nolasco tiene redes con N gentes, ella tiene ya en el sindicalismo más de 30 años. Entonces tiene muchos contactos que ella utiliza para apoyar todo este tipo de situaciones. Uh-huh. Entonces sí, a quien se acerca a la colectiva, tratamos de ayudarlos. A veces en las marchas se nos acercan personas totalmente ajenas a la institución que requieren, no sé, un apoyo para un divorcio, un apoyo contra violencia vicaria y ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente, pues iniciamos dándoles el apoyo psicológico, la contención, que eso es lo primordial, fortalecer a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, para poder estar bien y poder continuar en su lucha individual. Y Consuelo, por ejemplo, ¿llevan alguna estadística ustedes acerca de los casos en los que se está recibiendo violencia o que se presentan de violencia o que digan, ah, bueno, no sé, tuvimos tantos casos en el año y tantos no han sido denunciados? ¿Y cómo esto representa quizás alguna resistencia con sus compañeros? Pues porque además ustedes sí están muy de cerca con, bueno, trabajando, ¿no? En este seminario para erradicar la violencia, pues con hombres y demás. ¿Sí llevan alguna estadística? Que apenas estamos haciendo esas evaluaciones. Curiosamente, ahorita estamos en la revisión contractual y una de las cosas que nosotros estamos exigiendo es que el protocolo sea bilateral. La UNAM tiene un protocolo de género, pero este protocolo no es laboral, es únicamente académico y abarca o cubre el área de los académicos y del alumnado. Este protocolo no se hizo con una mirada de género laboral, que es muy diferente a cuestiones netamente académicas, que tiene otras repercusiones, ¿no? Entonces, con un muy doble discurso, la UNAM dice, ah, no, pues lo denuncian de género, si tiene algo contra el individuo, le corta lo laboral. Pero si es un funcionario, pues ahí sí, no pasa nada, ¿no? Lo encubren, lo tapan. Bueno, ustedes conocen bien el caso de Lesbi, quien es su perpetrador, es un trabajador, pero como estaba cercano a la rectoría, pues lo trataron de encubrir, ¿no? Entonces, ese es el doble discurso de la UNAM. Si eres de sus simpatizantes, de su grupo o de alguien a ser protegido, pues lo encubre. Si es un trabajador sin mayor peso, lo
separan de su relación laboral. Y eso obviamente perjudica también a familias. Nosotros no queremos que un violentador sea perdonado, pero tampoco queremos avasallar los derechos. Hablamos de las presunciones, ¿no? Hablamos de la justicia restaurativa, hablamos de que la violencia genera más violencia, hablamos de que se necesitan instaurar muchos elementos de manera bilateral para que pueda el ambiente laboral ser un ambiente de paz. O sea, si cuando cesan a un compañero, todo mundo empieza a tomar partido, se genera violencia. ¿Sí? Si hombres y mujeres, en lugar de tener acuerdos, de buscar el diálogo, lo que buscamos es tomar partido, pues se generan bandos, se genera más violencia. Por eso nosotros estamos peleando, le estamos demandando a la UNAM que se dé el protocolo, pero de manera bilateral, en acuerdo o en concordancia con las leyes actuales, que se cumpla la norma 035. La UNAM tendría que habernos dado un diagnóstico de las situaciones de violencia que ellos han atendido y cómo las han atendido. Y es el momento que la UNAM no lo ha entregado. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros estamos ahorita como colectiva demandando a la UNAM. ¿Cuál sería su siguiente objetivo, Consuelo? ¿Hacia dónde están viendo? Digo, a mí sí me preocupa mucho, digo, yo fui alumna de la UNAM y dentro de las aulas se vive violencia como alumna, ¿no? Una violencia que pues, tus mismos compañeros te acosen en los pasillos y de alguna forma se toma, ay, mira, están halagando, pero en realidad es violencia. ¿Están teniendo en cuenta esto? ¿Han visto algún cambio de NAM? Fíjate que una de las cosas, la SIGU, que es la encargada de ver la violencia de forma institucional en la UNAM, con quienes ya tenemos trato y con quienes estamos en comunicación, ellos están buscando que en todas las carreras se den temas de género. Yo sé que en algunas FES ya empezaron en el área de medicina y también sé que no todos los han recibido bien. O sea, lamentablemente, esta cultura patriarcal que nos atraviesa les dice a los hombres que ellos tienen derecho a chulearnos y que eso está bien, como si nosotros lo quisiéramos, lo necesitáramos o lo pidiéramos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues empezar con la educación. Y creo que en todas las carreras debiera ser obligatorio dar estos cursos, estos temas, estas materias, pero con una visión de género y con personas que sean especialistas en el tema. Porque si yo, maestro patriarcal, con cultura patriarcal, voy a dar la materia de género, pues la voy a dar con esta perspectiva del patriarcado, en la que digo, pues es que estas viejas locas, como nos suelen llamar, quieren que nosotros ya no les chiflemos. Y tú te quedas, estas viejas locas no, las mujeres queremos respeto. Ajá. Y no queremos que cualquiera, sin que yo lo solicite, me esté adulando, me esté diciendo nada que yo no he solicitado. Todo ese tipo de cuestiones. Esta invisibilización que hay de la violencia porque está normalizada, porque pues hay un comentario que escuchamos mucho cuando alguna compañera denuncia violencia es, ay, ni que estuviera tan bonita. Y tú te quedas, ¿de verdad tú, compañera, estás diciendo eso? ¿A ti te gusta que a tu hija, a ti, a tu madre, cualquiera venga y las toquetee, les diga o les torne? O sea, esa parte es la que tenemos que combatir con educación, con cultura, con esta cultura de la no violencia, pero enseñarles a los hombres que no tienen por qué decirnos cosas ninguna. O sea,
No necesitamos que nos digan que somos bonitas, no necesitamos que nos digan que estamos buenas, no lo necesitamos. O sea, a mí siempre digo, a veces hasta la fecha dices, sales en la calle y no puedes vestir con cualquier ropa porque ya sienten que estás pidiendo que te toqueteen. No. Cuando mis hijas me dicen, mamá, pero ¿por qué no me puedo poner una minifalda? Pues porque vas a salir sola a la calle, hija. Sí debieras. Yo soy de las primeras en decir que tienes el derecho a hacerlo, pero es un riesgo. Si no vas acompañada por otra persona, otra amiga, otra compañera, no te arriesgues, porque hoy en día salir a la calle es un acto de violencia y de rebeldía. Nosotras nos rebelamos al salir a la calle de noche, pero también corremos el riesgo de que nos desaparezcan a cualquier hora, en cualquier momento. Y peor aún, que esa persona en quien confiamos nos violente y nos agreda, ¿no? Porque no todos los compañeros tienen estos lentes violetas puestos, porque eso es lo que hay que enseñarles. Yo estoy de acuerdo contigo que en las aulas es donde tenemos que empezar. Y la UNAM tendría que dar en todas las carreras esto, pero tendría que empezar por sus funcionarios. Yo siempre me he preguntado por qué entre 25,000 trabajadores solamente tenemos una mujer con la categoría de electricista. O sea, esas cosas no son normales. En ninguna parte de los catálogos de puestos dicen que tendría que cubrirse un puesto en exclusividad por hombres o por mujeres. Entonces, ¿por qué si hay una exclusividad en algunas categorías para los hombres? ¿Quién, quién es el que decide que solo algunos hombres pueden ocupar ciertos puestos? Como ven, tengo muchas rebeldías ahí en el tintero todavía. Y claro, este pacto patriarcal que se da en esta universidad, que es lamentable porque pues la mayoría salimos de ahí, y el hecho de darte cuenta de todas las violencias que sufriste cuando estudiabas y darte cuenta que siguen sin cambiar a pesar de todos los recursos que tantas feministas ya hemos conseguido, y ver que no hay cambios y ver que solamente es para, como lo mencionas, ¿no? O sea, ay, bueno, estas viejas están pidiendo esto. Vamos a escribirlo y vamos a decir que tenemos un protocolo, pero no lo llevan a cabo, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que estén cambiando en el papelito cuando no lo ponen en práctica, ¿no? Y lo sabemos que en la UNAM hay muchísimos violentadores, muchísimos, lo sabemos, pero pues lamentablemente, a pesar de que es la mejor escuela o una de las mejores escuelas a nivel mundial, y seguimos teniendo estas violencias contra las mujeres. Y como lo mencionas, no nada más es en el área de los trabajadores, me refiero al área administrativa, al área se me fue, de las personas que trabajan En la en todo este estructura. asunto. Exactamente, ¿no? También los profesores, o sea, de verdad que sí hay que poner muchísimo hincapié y hacerles mención que deben de educarlos, porque no es posible que sigan siendo unos violentadores, ¿no? Entonces, pues bueno, esta labor que ustedes hacen desde este seminario, cuéntanos, por ejemplo, ahorita cuándo inician o están todo el tiempo, No, ¿cómo es que tenemos, lo realizan? tenemos conferencias magistrales con diferentes ponentes. Ajá, hemos tenido a diputadas, a senadoras, hemos tenido a abogados, hemos tenido a especialistas en diferentes temas. Cada año elegimos un tema. Ajá, en un año fue la igualdad sustantiva, cuando todavía peleábamos eso. En otro año, primero iniciamos obviamente con violencia en general. Hablábamos precisamente de la diferencia entre sexo y género, todo ese tipo de cosas que parecieran muy simples,
de alguna manera, cuando tomamos el curso con ustedes, me recordó mucho a esos inicios cuando nosotros empezábamos a decir, híjole, pues sí, hay que empezar diciendo qué es esto y qué es el otro, porque efectivamente no se nace mujer, la sociedad nos hace mujeres a partir de valores, a partir de incluso estigmas, ¿no? Yo recuerdo mucho, los lunes normalmente teníamos análisis o tenemos análisis de libros. Ahorita como estamos en la revisión contractual, le pusimos una pausa al seminario para evitar violencias adicionales o roces o conflictos entre el sindicato y la UNAM. Se hace como una pausa. Pero normalmente cada 15 días tenemos estas conferencias magistrales y cada semana los lunes tenemos análisis de libros. Analizamos, uno de los libros que analizamos que más llevo aquí en el corazón, el de Marcela Lagarde, el de, o sea, es Madre, Esposas, Putas, dices, wow, sí somos. O eres una cosa o eres otra. ¿Y por qué? Porque la sociedad ahí te puso, ¿no? Y hablamos obviamente de cuestiones laborales, pero también de cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces, en el seminario sí es puras cuestiones laborales, convenio 190, el 035, lo que es violencia en el trabajo, la diferencia entre violencia y violencia de género, porque muchos compañeros confunden. Ah, pues es que me está violentando, ajá, pero una cosa es la violencia normal que se da entre dos personas a la violencia que se da por cuestiones de género, ¿no? Ajá, es muy frecuente que te digan, ay, pues eres mujer, ¿qué se puede esperar de ti? Eres mujer, ¿no? O, por ejemplo, en vigilancia, las compañeras nocturnas, pues no que muy igual, pues que se vaya sola a patrullar en CU. O sea, si no es bueno que patrulle un hombre, tampoco es bueno que patrulle una mujer. Es como tener ese equilibrio de decir sí, somos iguales con nuestras diferencias. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas las abordamos en estas conferencias. Te digo, se dan por Facebook a través de de Live Stunam o de Radio Stunam, que son los dos canales que tiene el sindicato. Consuelo, y a estos seminarios que ustedes dan, bueno, cuando no son temas sindicales y esto, o estas conferencias, ¿puede asistir cualquier persona? ¿Cómo nos podemos enterar? ¿O es cerrado nada más a la comunidad universitaria? ¿Cómo No, lo manejan? ¿Dónde nos transmite a podemos través enterar? de Facebook, es totalmente abierto. Es así que te digo que llegamos a diferentes sindicatos y diferentes sindicatos se han puesto en contacto con nosotros y nos han invitado a dar estos talleres, digamos que a sus agremiados. Y nosotros con todo gusto pues hemos acudido a algunos lugares, ¿no? Entonces, porque la idea es llevar la igualdad a todos los ámbitos, no nada más al nuestro. Digo, lo ideal sería que todo México tuviera estos lentes violetas bien puestos. Muchísimas gracias, Consuelo, porque nos has hecho observar tal vez eh, pues esta otra cara, ¿no? De nuestra querida escuela de muchas y de muchos, pues que nosotros la tenemos como un referente quizás de muchas luchas, ¿no? De que ahí pues el conocimiento y los derechos y todo pues está como es el claro ejemplo, ¿no? Lo pensaríamos en muchas ocasiones y pues darnos cuenta que no es así, que en todos los espacios y principalmente en estos espacios de formación y donde están ustedes que son parte importante para que funcione la universidad, pues también existe violencia, sí es preocupante, pero agradecemos mucho que Violetas de la Náhuac exista y ya saben, que resista porque no va a ser sencillo, pero que estén ustedes ahí es muy importante. Estamos muy agradecidas de que nos hayas compartido toda esta charla y esperamos que pronto podamos hacer algo juntas.
Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Chicas, muchísimas gracias por haber compartido micrófonos en esta emisión. También agradecemos, por supuesto, a nuestra entrevistada, Consuelo Andrade, integrante de las Violetas de la Náhuac, que pues como en otras ocasiones, esta entrevista nos deja muchos temas para reflexionar y trabajar. Recuerden que todo lo que le presentamos aquí en Gafas Violeta tiene la intención de que cada una pues se vaya con un pedacito de duda ante ciertos temas para que reflexionemos en casa o con nuestras amigas o nuestras familiares y pues podamos seguir avanzando en estos temas que nos oprimen a las mujeres o que nos interesan también a las mujeres. Y bueno, como siempre es un placer, chicas, haber estado con ustedes, Verónica y Beth. Sí, pues así es, Ivonne. Fue una plática muy interesante con Consuelo. Tenemos la oportunidad ya de estar más en contacto con ella y conocer cuál es el trabajo que hacen en esta colectiva, cuál es el trabajo que hacen en el sindicato. Qué importante que en todos los espacios en los que nos desarrollamos, las mujeres, pues, estemos llevando esta perspectiva, ¿no? Y esta forma de pensar y que la cambien, porque pues es un espacio en el que ellas están pues demasiado machista. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado esta entrevista y bueno, nos vemos en la próxima. Para concluir, pues quiero cerrar con una frase de Monique Wittig, es una filósofa, porque ya falleció, vivió hasta finales del siglo pasado, era una feminista francesa que luchó mucho por los derechos de las mujeres, pero luego hizo otros análisis que, bueno, ya discutiremos en otra ocasión. Y ella tiene una frase que pues nos enseña, hablando de las niñas, ¿no? De cómo somos de niñas y cómo vamos cambiando cuando crecemos. Su frase dice: hubo un tiempo en que caminaste sola, escribiste sola, estudiaste sola y te vestiste sola. Recuerda siempre esos momentos. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.